Lo único que mi hermana me pidió antes de morir fue, por favor, prométeme que nunca venderás la casa familiar a Miguel y Ana. Júramelo. Apreté su mano frágil, sus ojos suplicantes clavados en los míos. Se lo prometí sin entenderlo del todo, siempre confié en su juicio. Pero cuando falleció y leí su testamento completo, descubrí que me había dejado no solo la casa, sino también una cuenta bancaria con 380,000 euros. Y junto a eso encontré un sobresellado con una advertencia que me heló la sangre. Abre esto solo cuando Miguel y Ana vengan a reclamarte lo que nunca fue suyo. Ahora entiendo por qué mi hermana quería mantenerme alejada de la verdad durante tanto tiempo. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Soy Mercedes y llevo años escuchando historias familiares que rompen el corazón. Esta es una de las más desgarradoras que he conocido, y también una de las más reveladoras sobre la capacidad que tenemos para proteger a quien amamos, incluso desde más allá de la muerte. Tenía 54 años cuando mi hermana Gabriela falleció tras una batalla de 18 meses contra el cáncer de páncreas. Durante esos meses la cuidé, la acompañé a quimioterapias, sostuve su cabeza cuando vomitaba y le acaricié el cabello cuando lloraba de dolor. Éramos solo nosotras dos desde que nuestros padres murieron hace una década. Gabriela nunca se casó, nunca tuvo hijos. Su vida entera la dedicó a su trabajo como arquitecta y a cuidar de nuestra casa familiar, esa mansión de 2 pisos en las afueras de Segovia que heredamos juntas. Yo vivía en Madrid con mi esposo Javier, visitando a Gabriela cada fin de semana. Pero cuando el diagnóstico llegó, me mudé de vuelta a la casa familiar para estar con ella. Durante esos últimos meses, Gabriela se volvió obsesiva con un tema en particular, Miguel y Ana. Miguel era nuestro primo segundo, hijo del hermano menor de nuestro padre. Ana era su esposa, una mujer de lengua afilada que siempre hizo comentarios despectivos sobre nuestra familia. Durante años apenas los vimos, quizá en bodas o funerales, intercambiando saludos fríos y nada más. Pero en los últimos 5 años de vida de Gabriela, de repente se volvieron muy presentes. Aparecían sin avisar con tartas compradas en la pastelería, flores del supermercado, sonrisas ensayadas. Solo queríamos ver cómo estabas, prima Gabriela, decía Miguel con esa voz melosa que me erizaba la piel. La familia debe cuidarse mutuamente en tiempos difíciles. Al principio pensé que era un gesto genuino. Incluso me sentí culpable por no haberlos visitado más. Pero Gabriela reaccionaba de forma extraña a sus visitas. Se ponía tensa, su mandíbula se apretaba, sus respuestas eran monosilábicas. Cuando les pedía que se fueran porque estaba cansada, su alivio era palpable. ¿Por qué siguen viniendo si claramente no los quieres aquí?, le pregunté una tarde después de que se marcharan. Gabriela miró por la ventana, observando cómo su coche plateado desaparecía por el camino de grava. Porque están esperando a que muera, Sofía. Y cuando eso pase, vendrán por todo. Sus palabras me confundieron en ese momento. No las entendí hasta mucho después. Gabriela falleció un martes de octubre a las 3 de la madrugada. Yo estaba sosteniendo su mano cuando exhaló su último suspiro. El dolor fue abrumador, el tipo de pérdida que te deja vacía y sin rumbo. Éramos hermanas, pero también éramos mejores amigas, confidentes, las únicas que quedábamos de nuestra familia inmediata. Los arreglos del funeral me consumieron durante días. No dormí, apenas comí, funcionaba en piloto automático. Miguel y Ana aparecieron en el velatorio con expresiones apropiadamente afligidas, aunque noté que Ana revisaba su teléfono constantemente y Miguel pasaba más tiempo evaluando la decoración del salón funerario que presentando respetos. 3 días después del funeral, el abogado de Gabriela, el doctor Esteban Ruiz, me llamó a su oficina. Ya habían pasado 2 semanas desde que mi hermana murió. La vida seguía su curso cruel mientras yo todavía intentaba procesar que nunca más vería su rostro o escucharía su risa. Doña Sofía, comenzó el doctor Ruiz deslizando una carpeta gruesa sobre su escritorio de caoba. Su hermana dejó instrucciones muy específicas. Abrí la carpeta temblando. El testamento era claro y directo. Gabriela me había dejado la casa familiar completa, sin división, sin condiciones compartidas. Solo mía. Además,
Había una cuenta bancaria a mi nombre con 380,000 euros que nunca supe que existía. ¿De dónde salió este dinero?, pregunté aturdida. Su hermana fue extremadamente frugal durante toda su vida, explicó el doctor Ruiz. Ahorró metódicamente, invirtió sabiamente. Me contrató hace 5 años específicamente para estructurar este legado para usted. 5 años. Exactamente cuando Miguel y Ana comenzaron sus visitas frecuentes. El abogado sacó un sobresellado con mi nombre escrito en la letra elegante de Gabriela. Me pidió que le entregara esto personalmente. Dijo que lo abriera solo cuando Miguel y Ana vinieran a reclamar lo que creen que les corresponde. ¿Cómo sabía que vendrían?, susurré. Su hermana era una mujer muy perceptiva, respondió el doctor Ruiz con una sonrisa triste. Predijo exactamente cómo se desarrollarían los eventos. Guardé el sobre en mi bolso, sin abrirlo todavía. Parte de mí no quería saber. Quería preservar el recuerdo de Gabriela como mi hermana protectora, no como alguien envuelta en intrigas familiares. No tuve que esperar mucho. 2 días después, un sábado por la mañana, Miguel y Ana aparecieron en la puerta de la casa familiar sin previo aviso. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el timbre insistente. Abrí la puerta y allí estaban, vestidos formalmente como si vinieran a una reunión de negocios. Miguel llevaba un traje gris oscuro. Ana lucía un vestido negro ajustado y tacones que claramente no eran apropiados para caminar por grava. Sofía, querida, Miguel comenzó con esa sonrisa oleosa. Necesitamos hablar sobre la casa y sobre el futuro. Los dejé pasar contra mi mejor juicio. Se sentaron en la sala como si ya fueran dueños del lugar, Ana examinando los muebles con ojo crítico, Miguel tamborileando los dedos sobre el brazo del sofá. Sabemos que Gabriela te dejó la casa, comenzó Miguel sin preámbulos. Pero eso fue un error, un arrebato emocional de una mujer enferma que no estaba pensando claramente. Mis manos se cerraron en puños. Mi hermana estaba perfectamente lúcida hasta el final. Claro, claro, Ana intervino con condescendencia. Pero legalmente, esta casa debería dividirse entre toda la familia Mendoza. Nuestro padre y tu padre eran hermanos. Tenemos derechos históricos sobre esta propiedad. Derechos históricos, repetí lentamente. Interesante. ¿Dónde estaban esos derechos durante los 10 años que Gabriela y yo pagamos el mantenimiento, las reparaciones, los impuestos? Miguel se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose. No queremos ponernos difíciles, Sofía. Somos familia. Estamos dispuestos a hacer una oferta justa. Te compramos tu parte, digamos 150,000 euros, y tú te mudas de vuelta a Madrid. Todos ganan. Me reí sin humor. La casa valía fácilmente 800,000 euros según la última tasación. Y ellos me ofrecían 150,000 como si fuera una bendición. La casa no está en venta, dije firmemente. Ana resopló. No seas ridícula. ¿Qué vas a hacer aquí sola? Ya tienes tu vida en Madrid. Esta casa es demasiado grande, demasiado costosa de mantener para una sola persona. Eso es mi problema, no el suyo. Miguel se levantó, su máscara amistosa cayendo completamente. Tenemos un abogado preparado para impugnar el testamento. Gabriela estaba bajo medicación fuerte, no podía tomar decisiones racionales. Un juez verá la injusticia de excluir completamente a la familia extendida. Pensé en el sobre en mi bolso. Creo que deberían irse. Piénsalo bien, advirtió Ana levantándose también. Podemos hacer esto de forma amistosa o podemos hacerlo difícil. La elección es tuya. Los vi partir desde la ventana, su coche plateado levantando polvo en el camino. Mis manos temblaban mientras sacaba el sobre de Gabriela de mi bolso. Con dedos temblorosos rompí el sello. Dentro había varias páginas manuscritas en la letra de mi hermana, cada palabra cuidadosamente formada. Mi querida Sofía, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que Miguel y Ana finalmente mostraron su verdadera naturaleza. Lamento no haberte contado todo mientras estaba viva, pero quería protegerte del dolor y la traición tanto como fuera posible.
Continué leyendo, mi corazón acelerándose con cada línea. Hace 5 años, Miguel me contactó. Estaba en problemas financieros serios. Su empresa de inversiones había colapsado, había perdido el dinero de varios clientes, enfrentaba demandas. Me pidió un préstamo de 200,000 euros. Le dije que no tenía esa cantidad. Él insistió, dijo que sabía que nuestra casa valía mucho, que podíamos refinanciarla juntas. Me detuve, procesando esta revelación. Gabriela nunca mencionó nada de esto. Le dije que no. Entonces se puso feo. Comenzó a amenazarme. Dijo que tenía derecho sobre la casa porque su padre y nuestro padre eran hermanos. Cuando eso no funcionó, comenzó una campaña de acoso sutil. Llamadas a medianoche, correos anónimos sugiriendo que yo era egoísta por no ayudar a la familia. Las piezas comenzaron a encajar. Las visitas constantes, las sonrisas falsas, todo era una estrategia. Contraté un investigador privado, continuaba la carta. Descubrí que Miguel y Ana habían estado difundiendo rumores en la familia extendida sobre mi estado mental, preparando el terreno para impugnar cualquier testamento que los excluyera. Documenté todo, cada llamada, cada mensaje, cada visita no solicitada. Pasé a la siguiente página donde Gabriela había pegado impresiones de correos electrónicos, transcripciones de mensajes de voz, fotografías con fecha de Miguel y Ana merodeando la propiedad cuando ella no estaba. En el cajón inferior de mi escritorio en el estudio, escribió Gabriela, encontrarás una carpeta roja. Contiene 5 años de evidencia de su acoso y manipulación. También encontrarás documentos que muestran cómo Miguel defraudó a sus clientes, evidencia que él cree que destruí cuando me lo confió hace años en un momento de desesperación. Subí corriendo al estudio de Gabriela, abrí el cajón inferior y ahí estaba, una carpeta roja gruesa llena de documentación meticulosa. Mi hermana había pasado años preparándose para esta batalla, protegiéndome de una guerra que sabía vendría. La última página de su carta decía, no dejes que te quiten lo que es tuyo, Sofía. Esta casa es tu hogar, tu futuro, tu seguridad. Lucha por ella con las armas que te dejé. Y recuerda siempre, te amé más que a nada en este mundo. Ahora vive plenamente con lo que te di. Lloré sosteniendo esas páginas, abrumada por el amor y la protección que Gabriela extendió incluso más allá de su muerte. Los días siguientes pasé catalogando toda la evidencia. Gabriela había sido meticulosa, documentando cada interacción con Miguel y Ana durante 5 años completos. Había grabaciones de audio de conversaciones donde Miguel la presionaba por dinero, correos electrónicos de Ana sugiriendo que Gabriela estaba perdiendo la cabeza y necesitaba que la familia interviniera. Pero lo más devastador era la evidencia financiera. Gabriela había conseguido documentos que mostraban cómo Miguel había malversado 480,000 euros de fondos de clientes. Había declaraciones juradas de exempleados, registros bancarios, correos internos que claramente mostraban fraude. ¿Cómo conseguiste todo esto?, susurré mirando la fotografía enmarcada de Gabriela en su escritorio. Llamé al doctor Ruiz. Necesito verlo. Ahora. En su oficina le mostré todo. Él examinó los documentos con creciente asombro. Su hermana me mencionó que había recopilado algo de información, dijo finalmente. Pero no tenía idea de la magnitud. Esto es un caso hermético contra ellos. ¿Qué hago? Primero, dijo sacando su teléfono, necesitamos asegurarnos de que el testamento de su hermana sea incuestionable. Segundo, si Miguel y Ana proceden con su impugnación, usamos esto. Señaló la evidencia. Y tercero, considera que esta evidencia de fraude debe ir a las autoridades correspondientes. ¿Denunciarlos? Su hermana recopiló esto por una razón, observó el doctor Ruiz. No solo para protegerla a usted, sino para asegurar que ellos no pudieran hacerle esto a nadie más. Pasé esa noche sin dormir, pensando en lo que Gabriela había cargado sola durante años. El acoso, las amenazas, el conocimiento de que su propia familia extendida la estaba cazando como buitres esperando su muerte. Una semana después, Miguel y Ana cumplieron su amenaza. Recibí documentos legales impugnando el testamento de Gabriela, alegando que ella estaba mentalmente incompetente debido a la medicación y que yo había ejercido influencia indebida.
Llamé al doctor Ruiz. Adelante con el plan. Él sonrió. Con mucho gusto. La audiencia judicial fue programada para 3 semanas después. Miguel y Ana llegaron con su abogado, un hombre de aspecto intimidante llamado Rodríguez que claramente esperaba una victoria fácil contra una mujer en duelo. Lo que no esperaban era la montaña de evidencia que presentamos. El doctor Ruiz comenzó con evaluaciones médicas certificadas de Gabriela mostrando que estaba mentalmente competente hasta sus últimas horas. Luego presentó el testamento que había sido redactado y firmado 5 años antes del diagnóstico de cáncer, cuando Gabriela estaba perfectamente saludable. La difunta claramente tenía razones específicas para estructurar su herencia de esta manera, explicó el doctor Ruiz. Razones que quedarán claras con la siguiente evidencia. Vi cómo el rostro de Miguel perdía color cuando el doctor Ruiz comenzó a presentar la documentación del acoso, las llamadas a medianoche, los correos amenazantes, las visitas no solicitadas, todo fechado, todo documentado meticulosamente. Ana intentó interrumpir. Esas eran visitas familiares normales. ¿Visitas familiares normales?, repitió el doctor Ruiz levantando una grabación de audio. Permítame reproducir esta conversación de hace 3 años. La voz de Miguel llenó la sala del tribunal. Gabriela, no seas estúpida. Esa casa vale casi 1 millón. Podrías refinanciarla, sacar 300,000, darme lo que necesito. ¿Qué te importa? Vas a morir sola de todos modos. El silencio en la sala era absoluto. Vi a Miguel hundiéndose en su silla, a Ana mirando fijamente a la mesa. Pero el doctor Ruiz no había terminado. Y ahora, su señoría, me gustaría presentar evidencia de por qué el señor Miguel Mendoza necesitaba tan desesperadamente acceso a fondos. Desplegó la documentación del fraude financiero, cada página más condenatoria que la anterior. El juez estudió los documentos, su expresión endureciéndose. Señor Rodríguez, ¿su cliente está consciente de que esta evidencia sugiere actividades criminales? El abogado de Miguel palideció. Su señoría, yo no estaba al tanto. La impugnación del testamento es denegada, declaró el juez con firmeza. Es claramente evidente que la difunta tenía razones sólidas y documentadas para estructurar su herencia como lo hizo. Además, estoy ordenando que copias de estos documentos sean enviadas a la Fiscalía para investigación. Miguel se levantó bruscamente. Esto es una trampa. Gabriela manipuló todo esto. Gabriela protegió lo que era suyo, respondí en voz alta, sorprendiéndome a mí misma. Y me protegió a mí. Salí del tribunal con el doctor Ruiz, sintiéndome simultáneamente triunfante y exhausta. Su hermana lo planeó todo perfectamente, comentó él mientras caminábamos. Sabía exactamente cómo se desarrollarían los eventos. 2 meses después recibí noticias de que Miguel había sido formalmente acusado de fraude. Ana había solicitado el divorcio. La familia extendida, al enterarse de la verdad completa, se había distanciado de ambos. Me quedé en la casa familiar. Renuncié a mi trabajo en Madrid y comencé a trabajar remotamente como editora freelance, algo que siempre había querido hacer pero nunca me atreví. La herencia de 380,000 euros me dio la libertad financiera para elegir mi camino en lugar de seguir uno por necesidad. Convertí el estudio de Gabriela en mi espacio de trabajo. Cada mañana tomaba café mirando por la ventana al jardín que ella amaba, sintiendo su presencia en cada rincón de la casa que me dejó. Un día, mientras organizaba sus pertenencias, encontré un diario que no había visto antes. Estaba escondido detrás de libros en su estantería, un cuaderno de cuero gastado lleno de su letra elegante. La última entrada era de 2 semanas antes de su muerte. Hoy Sofía me preguntó por qué sigo trabajando en papeles aburridos, cuando debería estar descansando. No le dije que estaba finalizando el último documento para protegerla de Miguel y Ana. No le conté que he pasado 5 años construyendo un escudo alrededor de ella que funcionará incluso cuando yo ya no esté. Ella piensa que la estoy dejando con una casa y dinero. En realidad la estoy dejando con libertad, libertad del acoso, libertad de la culpa familiar, libertad para construir la vida que merece. Eso es lo que el amor realmente significa, proteger a quienes amas incluso cuando ya no estés para verlos florecer. Cerré el diario,
las lágrimas corriendo libremente. Gabriela había cargado todo ese peso sola, había luchado batallas que nunca me contó, había construido defensas que solo descubriría después de su muerte. Meses después, mientras caminaba por el jardín que ahora mantenía con amor, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señora Sofía Mendoza?», preguntó una voz femenina profesional. «Sí. Soy la detective Ramírez de la Unidad de Delitos Financieros. Quería informarle que gracias a la evidencia que su hermana recopiló, hemos cerrado un caso contra Miguel Mendoza. Además, hemos identificado a 3 víctimas más de sus esquemas que ahora podrán recuperar parte de sus pérdidas. Su hermana no solo la protegió a usted, sino que ayudó a traer justicia para otros». Colgué el teléfono sintiendo algo parecido a la paz finalmente asentándose en mi corazón. Gabriela había hecho más que dejarme una herencia material. Me había dejado un ejemplo de fuerza, previsión y amor sacrificial. Había luchado batallas silenciosas para que yo pudiera tener paz. Había planeado meticulosamente para que yo pudiera vivir libremente. La casa que alguna vez fue nuestro hogar familiar ahora era solo mía, pero en cada habitación sentía la presencia de mi hermana. No como un fantasma, sino como una herencia viva, su fuerza, su determinación, su amor incondicional. Si esta historia te está removiendo, si te ves reflejada, suscríbete ahora mismo. Aquí vas a encontrar más historias reales, reflexiones y consejos para poner límites sanos y recuperar tu dignidad en la familia. Tu experiencia importa, y aquí tienes un lugar donde se escucha. Convertí una de las habitaciones en un pequeño estudio de arte, algo que siempre quise pero nunca tuve espacio para hacer. Comencé a pintar los jardines que Gabriela amaba, capturando en lienzo la belleza que ella cultivó. Una tarde, mientras trabajaba en una pintura de las rosas que ella plantó, encontré otro sobre escondido en el cajón de su mesa de noche. Este tenía una sola frase escrita: «Para cuando Sofía esté lista para florecer». Dentro había una carta más corta. «Querida hermana, si encontraste esto, significa que finalmente te instalaste en la casa, que la hiciste tuya. Espero que hayas descubierto que el dinero que te dejé no es solo para sobrevivir, sino para vivir. Persigue esos sueños que siempre pospusiste. Escribe ese libro que mencionabas. Viaja a esos lugares que decías que visitarías algún día. Pinta, crea, ama, vive con la intensidad que yo ya no puedo. No llores por mí más de lo necesario. Mejor aún, vive tan plenamente que tu alegría sea mi memorial. Te amo, ahora y siempre, Gabriela». Sonreí a través de las lágrimas, sintiendo la bendición de mi hermana envolviendo cada palabra. Los meses se convirtieron en un año. Publiqué mi primer libro, una colección de ensayos sobre pérdida y renacimiento. Viajé a Portugal, a Italia, a todos esos lugares que Gabriela y yo habíamos soñado visitar juntas. Y en cada lugar, llevaba una pequeña foto de ella, creando memorias que ella nunca tendría pero que de alguna manera sentía que compartíamos. La casa se transformó bajo mi cuidado. Mantuve los espacios que Gabriela amaba exactamente como ella los dejó, pero agregué mis propios toques, mi estudio de arte, un jardín de hierbas aromáticas, un espacio de lectura junto a la ventana con vista a las montañas. 2 años después del funeral de Gabriela, me casé de nuevo. Javier, mi esposo, se había mantenido pacientemente a mi lado durante todo el duelo y la batalla legal. La ceremonia fue pequeña, en el jardín de la casa, bajo las rosas que Gabriela plantó. Mientras intercambiábamos votos, una mariposa azul se posó en mi ramo. Javier sonrió. «Gabriela, está aquí». Asentí, sabiendo que mi hermana siempre estaría presente en esta casa que me dio, en la vida que me permitió construir, en la libertad que me regaló con su amor y su sacrificio. Miguel nunca se recuperó del escándalo. Perdió todo, su reputación, su matrimonio, su libertad por un tiempo cuando cumplió una sentencia corta por fraude. Ana desapareció de nuestras vidas completamente, mudándose a otra ciudad, cortando todos los lazos familiares. Algunos miembros de la familia extendida se acercaron a mí con disculpas, diciendo que no sabían la verdad completa. Los recibí con cautela, pero nunca con la confianza que alguna vez les di. Gabriela me había enseñado que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras vacías.
En el tercer aniversario de la muerte de Gabriela, organicé un pequeño memorial en el jardín. Invité a las pocas personas que realmente la conocieron y amaron, sus colegas arquitectos, su mejor amiga de la universidad, el doctor Ruiz, quien la ayudó a estructurar mi protección. Compartimos historias, reímos recordando sus peculiaridades, lloramos honrando su ausencia. Y al final, planté un cerezo en su honor, un árbol que florecería cada primavera recordándome su belleza y su fuerza. Ahora, cuando camino por esta casa, no siento pérdida. Siento gratitud. Gabriela me dio más que una herencia material. Me dio el ejemplo de cómo amar sacrificialmente, cómo luchar estratégicamente, cómo proteger ferozmente a quienes amas. La casa que Miguel y Ana intentaron arrebatarme se convirtió en mi santuario. El dinero que Gabriela ahorró con tanto cuidado se convirtió en mi libertad. Y las lecciones que aprendí de su ejemplo se convirtieron en mi fuerza. Si esta historia te ayudó, te hizo pensar o te acompañó un rato, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Cuantos más seamos, más fuerte será esta comunidad de personas que no se rinden, incluso cuando la vida familiar duele. A veces el amor más grande no es el que se declara en voz alta, sino el que trabaja en silencio, construyendo escudos invisibles, preparando caminos, asegurando futuros. Gabriela nunca me dijo cuánto luchó por mí. No necesitaba decirlo. Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra. Y ahora, viviendo en la casa que ella me dejó, creando la vida que ella hizo posible, honro su memoria no con lágrimas interminables, sino con alegría y plenitud. Porque eso es lo que ella quería, no que la llorara para siempre, sino que viviera completamente. Esta casa no es solo ladrillos y madera. Es el amor de mi hermana materializado. Es su último regalo. Es su forma de decirme, incluso en la muerte, estás protegida. Estás segura. Ahora vuela. Y eso es exactamente lo que hago, cada día, en su honor.